Aquí en Morelos también hemos tenido en algún momento 12 partidos políticos, una cosa bárbara. 23. 23 partidos políticos, de los cuales pues quedaron los mismos de siempre, 4 o 5, ¿no? Han cooptado la labor de las propias funcionarias, les han quitado recursos, las han amenazado, les han gritado, les han incluso prohibido entrar a la presidencia, a los espacios de la presidencia municipal. Pero todo lo que, a su vez, todos estos actores políticos, incluyendo el hijo del presidente, han dejado ver, ¿no? Cómo ha quedado, pues, exhibido que se tiene que hacer algo al interior. Entonces, me parece que esa fuerza moral que tiene en este momento la presidenta. Usted sabe quién es senadora en el estado de Morelos y esta, en ese entonces diputada federal, presentó 68 links donde yo hablaba de su persona respecto a su trabajo político. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Panorama 360, esta mesa de opinión desde todos los ángulos. Como cada noche de miércoles, para mí es un verdadero privilegio presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión y hoy, además, con un invitado muy especial. Primero, como siempre, a mi colega, mi colega, amiga, la doctora Michelle Onofre. Doctora, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas las personas que nos siguen, pues agradecerles como siempre su atención y un placer estar con ustedes en esta mesa. Gracias, doctora. Buenas noches. Y también, por supuesto, mi compañero, colega y amigo Pedro Tonantzin. Pedro, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por considerarme estar en esta mesa. Gracias, Pedro. Y en esta ocasión, un invitado especial que ya ha formado parte de Panorama 360, pero en esta ocasión también le agradecemos que haya aceptado participar con nosotros por uno de los temas que tendremos en esta mesa. Nuestro colega periodista Andrés Salas. Andrés, bienvenido. Héctor, qué gusto saludarte. Pedro, Michelle, buenas noches. Qué Buenas gusto. noches a Buenas todos noches. ustedes. Gracias, Andrés. Y como siempre, también un agradecimiento a todo el equipo de producción de Panorama 360 que hace posible que esta mesa de opinión y estas opiniones lleguen cada semana hasta sus dispositivos. Vamos a arrancar con todo, si les parece, porque hay un tema a nivel nacional, que es este planteamiento que ha hecho la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, en torno a la reforma electoral. Ya se formó una comisión, ahorita hablamos de quiénes la integran, tiene ciertos elementos que ya han sido tocados en otros momentos de la vida pública, administrativa, electoral de este país, reducción de plurinominales, reducción del presupuesto para partidos políticos, en fin, y aquí en Morelos sabemos de eso, porque aquí nos redujeron diputados, pero no nos redujeron el presupuesto, o no les redujeron el presupuesto. Entonces, de eso tenemos un poquito de experiencia aquí en el estado de Morelos. Aquí en Morelos también hemos tenido en algún momento 12 partidos políticos, una cosa bárbara. 23. 23 partidos políticos, de los cuales pues quedaron los mismos de siempre, 4 o 5, ¿no? Y bueno, hay una intención por reformar el entramado de leyes electorales en este país. Ha recibido críticas y una de las principales es que, así como ha sido señalado Morena en el poder de buscar hacerse del poder judicial, de diversas instituciones, pues pareciera que ahora también lo hace digamos, crítica, que también ahora busca hacerse de un andamiaje electoral para garantizar su permanencia en el poder. Doctora, ¿qué opinión le merece este planteamiento que ha hecho la presidenta? Primeros planteamientos, todavía pues falta que veamos cuál va a ser la forma, no se han lanzado algunos foros, hay tiempos que se están estableciendo para que se pueda discutir, pero de lo que sabemos hasta estos momentos, me parece que esto representa la gran lucha en el poder que tendrá la misma doctora Claudia Sheinbaum, porque si bien, Héctor, podríamos pensar y hay voces disidentes, ¿no? Tanto de la oposición como también de quienes han estado al frente del órgano electoral en Así los es. últimos años, la realidad es que el primer reto de la presidenta es al interior del partido, es decir, entre los mismos morenistas. Tendríamos que estar hablando para que esto prospere de que no haya cacicazgos, es decir, pues que se quite a gente como Monreal o a gente como Adán Augusto López. Eso no resulta nada sencillo para la presidenta. Y otro que es muy importante es pegarle directamente al dinero de los partidos políticos y por eso pues vamos a ver que todos van a estar en desacuerdo. Necesitaríamos transitar, y así pues lo requiere incluso Morena, para que pueda tener esta mayoría que los otros partidos, por ejemplo, el Partido Verde Ecologista, pues se guíe más por convicciones que por sus intereses, lo cual se ve muy complicado. Ujú. Tendríamos que ver también que el Partido del Trabajo pues sea
posiciones, porque estamos hablando de un cambio total en cuanto a los plurinominales. Y algo importante, y aquí lo hemos visto incluso en el estado de Morelos, Ujú. pensar que los que lleguen a por esta vía, ¿no? No sean pues aquellos que desde la cúpula van negociando, sino que realmente pues se despeinen, que vayan haciendo campaña y entonces esos mejores segundos lugares, como lo vemos, ¿no? En un símil muy particular con las senadurías, lleguen entonces a ser plurinominales. La realidad es que van a estar los foros. Lo que vimos en la pasada reforma, que fue la del Poder Judicial, sí hubo foros, pero pues pocas cosas se retomaron de eso, ¿no? Ujú. La realidad también es que Morena hoy pues tiene Ya los estaba lo que iba a números, ser. tiene los números para poder llevar a cabo esta reforma, pero insistiría, lo primero pues es vencer dentro de mismo Morena a estos demonios, ¿no? Y eso pues va a ser un triunfo o no para la misma presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Creo que esta reforma, como todas, o sea, todos hemos visto que prácticamente cada vez que hay elecciones, pues se tienen que hacer algunas modificaciones, ¿no? Lo vimos en su momento para que pudiera haber una apertura en estos partidos políticos desde 1973, ¿no? O sea, Sí, lo pensar que permitió que incluso hubiera alternancias y que hubiera llegadas al poder alternancia. de otros partidos políticos. Exactamente, ¿no? Para el 77, el pensar en partidos de izquierda, Ujú. Es que hubo un pues ridículo tremendo en ese año, que un ridículo internacional por parte de México que causó la deslegitimidad del gobierno. ¿Qué hubo que hacer? Tratar de incorporar a las diferentes expresiones políticas con el fin de legitimar el poder. López Portillo fue candidato único, exacto. Ujú. único, sin partido. O sea, hubo elecciones Porque así lo marca la ley. porque así lo marcaba la ley, pero no tuvo ningún adversario. Entonces, llegar en esas condiciones causó pues la burla, la crítica de todo el mundo. ¿Qué hubo que hacer? Nutrir. Yo creo que cuando un estado que se llame democrático no tiene las más mínimas expresiones democráticas, eso lo deslegitiman por completo. Entonces, hubo que estimular la presencia de partidos políticos de oposición que en algún momento dado decían, bueno, como para qué estamos participando, le estamos haciendo la fiesta al que ya sabemos que va a ganar todas de todas, que es el PRI, pero a cambio absolutamente de nada, de no tener capacidad Pero, a ver, de fíjate la expresarnos. contradicción. Estás hablando de un tiempo donde era un régimen absolutorio, absolutista, absoluto por parte del Absoluto, PRI, y absoluto. que ante una situación específica que era, oye, como que sí nos estamos pasando, yo no sé si en un autoanálisis o autocrítica se hace la apertura para nuevas organizaciones La forma políticas. de incorporarlas es Así justamente a es. través de abrir un espacio para candidaturas plurinominales Hoy que viene en 1977, si no tengo mal, tuvo un motivo. ¿Qué ha cambiado para que hoy en aquel un momento, gobierno decida proponer que ya no sea así? Cuando vemos que hay una aplanadora como la tenía el PRI, que hoy se llama Morena, ¿cuál es el ánimo y cuál es en el aquel fondo momento, de permíteme quitar esta posibilidad? que haga la referencia, en aquel momento, quienes llegan a las plurinominales, no solamente de los partidos de oposición, que por supuesto son sus líderes más importantes y que creo que llegan a nutrir el debate legislativo, que tampoco ¿De ya había acuerdo? debate Ok. legislativo, eh, y aparecen por parte del PRI personas que elevan también el nivel del debate. Es decir, encontramos académicos y a pensadores del propio PRI que no pueden ganar una elección porque no dedican su vida A la política. a ganar votos, sino a tener, digamos que una especie de riqueza académica, Por cultural. eso, pero insisto, Nutren el debate. En aquel momento sirvió. ¿Sirvió para qué? Para darle legitimidad al poder, para enriquecer el debate legislativo. Hoy las plurinominales no sirven más que para pagar favores a compadres y vemos a cada entre ellos personaje. Morena también. Eso ha hecho que desde 1990 y tantos se esté debatiendo la posibilidad de que ya terminen con las plurinominales, que no son Por pocas, eso, son pero, pero, 200 pero a ver, nuevamente lo plurinominales. que Morena hace siempre, como hizo con los fideicomisos, como hizo con el sistema o el programa de salud de gobiernos anteriores, es aquí hay corrupción y borrar todo y quitarlo todo de un tajo. Aún no conocemos efectivamente la propuesta puntual de esta comisión que va a hacer los planteamientos. Creo que podemos sospechar por dónde va a venir un trabajo de mesa encabezado por Pablo Gómez. O sea, no, me parece que no hay como mucho por dónde buscarle cuál es la Uno de intención. los primeros plurinominales. Efectivamente, Sí. ¿qué ha cambiado en este país de fondo? No las formas, o sea, no que si ahora lo ocupan para darle el cargo o un espacio al compadre, al amigo, para venta de espacios, o sea, ¿qué ha cambiado? Que entiendo,
Esta propuesta lo que implica es quitar los plurinominales, es decir, regresar antes de que cuando había un Estado, un partido absoluto, habría la posibilidad de que nuevas fuerzas políticas pudieran entrar. ¿Qué ha cambiado en lo bien hecho, digamos, para que alguien proponga regresar a eso de antes? Bueno, más bien es que no, la reforma es una propuesta clara de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero tampoco van a quitar a las plurinominales, eso hay que dejarlo muy claro. Lo que están pensando hacer para poder obtener el voto de los demás partidos políticos en México es hacer que los segundos lugares obtengan una regiduría, o el que iba de candidato a presidente municipal y perdió en Cuernavaca, Cuautla, en todo el estado, en todo el país, pues pueda tener un espacio como regidor. Lo mismo va a pasar en los congresos locales y que pasó en Morelos. La reforma que viene para el estado de Morelos es que solamente tengan unos plurinominales y los segundos lugares de algunos municipios más votados puedan entrar al Congreso. ¿Qué va a pasar con esto? Pues sencillamente van a darle espacio donde no tenga Morena las preferencias electorales, van a poder nuevamente tener entrada en los congresos locales y en los ayuntamientos. No es benéfico para México de ninguna manera, porque como bien decía Pedro, lo que se buscaba con las plurinominales era tener un debate legislativo, era generar contenido para mejorar o para hacer nuevas leyes, y pues hoy con los segundos lugares no lo vamos a poder tener. Hay que dejar muy claro, pasó en el estado de Morelos, cuando bien refieres que pasaron de 30 a 20 diputados, pues no cambió absolutamente en nada y por el contrario se gastaba más por cada uno de los Y diputados. hoy regresamos a 30. Hoy regresamos. Ahora, yo creo que hay una falsa percepción de que pareciera que hay consenso en Morena Ok. para que esto avance. Este es un planteamiento de la presidenta, ¿no? No necesariamente, como lo decía hace un rato, o sea, va a impactar a No está muchos de consensado. estos sectores. Hay muchos sectores que pues no les conviene que la reforma vaya en este sentido. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar también en las mayorías y lo que en el imaginario es bien aceptado, claro que en el imaginario colectivo está el que se tiene que reducir el dinero para partidos políticos. Claro que está el que el tema de los plurinominales se tiene que modificar, o sea, sí o sí tiene que haber una reforma. ¿En qué términos, en qué sentido? Eso es lo que vamos a ver en los próximos meses. Pero ojo, yo creo que, por ejemplo, sí sería muy importante, porque ahorita en lo que tú preguntabas, Héctor, de pues qué ha cambiado, es que precisamente las cosas han ido mal. O sea, de esto que menciona Pedro Se para ha el descompuesto. 77, ¿no? Cuando pensamos en partidos de izquierda, en el tema de los plurinominales desde esos años, ¿qué ha pasado? Pero Pues que nuevamente, efectivamente hemos tenido ahora dictadores dentro de los partidos políticos, como es el caso de Alito o en Moreno, Morelos una los diputada que, que sí, toda la los que llegan y se temporada ha perpetúan sido ahí, diputada plurinominal. plurinominal, sin, o sea, ese es un tema, ¿no? Sin lo que decíamos, haber pasado realmente a hacer campaña y Doctora, avanzar en mi ese punto El es sentido. ese. dirigente más longevo de los partidos políticos en el país es el del PT. Mi punto es ese. Lo que Claro, están con- planteando es ahí Alfonso quitemos Anaya. los plurinominales, cuando desde mi punto de vista, como pasó en el tema de la reforma al Poder Judicial, es corrijamos lo que está pasando dentro de los partidos, pongamos reglas a los partidos políticos para que Tania Valentina no sea la eterna candidata, por ejemplo, que haya un tema de, por ley, de que el siguiente candidato le toque a otra persona, a otro pero justo género, por eso vas a necesitar mucha voluntad de esos partidos políticos. O cosa sea, que no va a pasar. por eso es que no resulta fácil para la presidenta, justo Por por eso esos insisto, lo más partidos. fácil es quitemos esto y vayamos por algo completamente nuevo. Y cuando el origen de esto que quieren quitar es bueno, es positivo, es la pluralidad dentro de los congresos. Siempre O y sea, cuando. la esencia de los plurinominales Sí. no es mala. Lo han descompuesto al momento de que llegan Sí. a manos de los partidos políticos. Mi punto es, así como con el Poder Judicial o con lo que decían de los fideicomisos, este fideicomiso es corrupto, bueno, este sancionamos y este titular de usted va a la cárcel. No, a la goma los fideicomisos, a la goma el sistema de salud, sin saber qué van a hacer. Igual con el Poder Judicial, que por cierto no es el tema de hoy, pero qué doloroso es ver a los magistrados de pronto despedirse, pero también uno entiende cuando ves esas llantos y esas voz a punto de quebrarse de todo lo que no entendieron durante mucho tiempo, pero eso será tema de otra mesa. Claro. Entonces, lo fácil es deshacerse de algo que bien o mal está y me parece que no van a tener el consenso. Justamente, si tiene que pasar por la aprobación de los partidos políticos, por supuesto que no se van a dar nunca un balazo en el pie. Claro, pero también, ojo, observen cómo al interior de Morena llevamos un mes prácticamente de una disputa Fue de la más todos ruda los de la que ha días. habido en la historia de Morena. Exacto. Entonces, me parece que también la presidenta pues está delimitando cuál es su estrategia, ¿no? ¿Cuál es la estrategia real? Y sobre todo,
que sí es ella en este momento el mayor activo del mismo movimiento, porque estamos hablando de una presidenta avalada, incluso la última encuesta no está avalada por panistas, está avalada por priistas. O sea, el 70% de los panistas avala el gobierno de Claudia Sheinbaum. Esa es Ujú. una realidad. Entonces, ese capital político, por supuesto que lo tiene que aprovechar en estos momentos la presidenta. Hay que ser claro que el caso de Morena es un tema muy fragmentado ya al interior del partido porque se han hecho tres grupos al interior de Morena. El que lidera Andrés Manuel López Obrador a través de su hijo, el que lidera la presidenta Claudia Sheinbaum y el que lidera Adán Augusto junto con los otros legisladores, como ya lo referían hace un momento. Pero hay algo muy importante. Si Morena al interior no se pone de acuerdo, no van a lograr el consenso con ningún otro partido político porque hace un momento mencionaba Michelle al Partido Verde, pero hay que ser muy claros, el Partido Verde se va para donde le convenga y el PT por igual, por eso han subsistido. Pero a quien sí le conviene en este momento que se pueda dar esta reforma es al Partido Acción Nacional, porque ocupa los segundos lugares por lo regular en las elecciones, Ujú. y al partido que se ha convertido como en pues una bandera social que se ha convertido en una fuerza política importante que es Movimiento Ciudadano. Entonces, si hacemos el cálculo al interior del Congreso con el PAN, con el PRI y con Movimiento Ciudadano, podrían lograr que se diera esta reforma electoral. Ahora, hay que ser muy claro. Un hombre de mucha estrategia política y que es su conocedor de la política mexicana justamente es Pablo Gómez. Por eso fue uno de los primeros plurinominales. Y Pablo Gómez seguramente trae una estrategia para poder llegar a acuerdos con gente como Dante Delgado y como gente muy importante en la política nacional que van a hacer que esta reforma prospere. A Claudia Sheinbaum no le conviene que esto no surja porque entonces pierde credibilidad y por lo tanto pierde Fuerza. fuerza política en México. Pero sí, Vamos a hacer un primer corte en este momento. Recuerden que también Panorama 360 se transmite a través del 98.1 Super. Hacemos una breve pausa, pero regresamos a cerrar, si les parece, este tema. No se vayan, regresamos en breve. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Panorama 360 y el tema del que estamos hablando es la reforma política que busca impulsar la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Pedro, ¿querías opinar algo sobre este punto y sobre lo que está pasando sí, particularmente con las plurinominales y con la propuesta para reducir el presupuesto de los partidos políticos? básicamente con el debate que se va a dar al interior de Morena, yo creo que sí sigue siendo una preocupación porque no es la primera vez que le estarían rebotando una reforma. Recordemos que la reforma sobre el nepotismo la rechazaron. Era una reforma impulsada por la presidenta de la República que, si bien se aprobó con la Con reservas. limitante, con la Suavecita, reserva suavecita. de que fuera aplicada no en este 2027, Hasta sino el hasta el 2030. 2030. Tanto que acaban de decir que si Félix Salgado la gente quiere que sea el candidato, Va a ser. va a ser, cuando en Va a teoría no ser, podría. mira que está limpiando el estado de Guerrero para que no tener ninguna Así piedrita es. en el camino. Fue que fuerte. Y ayer detuvieron a Pedro Segura, digo. Ese es Así un, es. eh, por si, Por si una hay duda, anotación al calce nada más. por si hay duda. Pero evidentemente de lo que estamos viendo y de lo que se ha discutido aquí, yo creo que sí es importante que el debate camine al interior de Morena, porque de no hacerlo podrían arriesgarse justamente a que esta reforma tenga algunas reservas, tenga algunas limitaciones, pueda ser modificada o bien no pase, porque ya la confrontación interna en Morena sí está muy, muy tensa. Tu, digamos, prospectiva es que la reforma no pasa en los términos en lo que la presidenta quiere. Si no hay acuerdo al interior de Morena, es posible que no pase, pero yo creo que en este Pero para que tema, haya acuerdo al interior de Morena tendría que ceder muchas cosas. ahora, la presidenta ha jugado muy claro y ha tenido la mano firme en esas decisiones. Digo, hay cosas en las que ha sido muy clara, por ejemplo, el hecho de que se critique, al momento de que se ha criticado los viajes y el uso de vestimentas onerosas, Así viajes es. onerosos, ha sido muy clara en decir, eso no se puede permitir en un partido que está abogando por los pobres, y no lo ha hecho una vez, sino varias veces en contra de varios personajes de la política. Entonces, yo creo que también, pues vamos a ver un periodo divertido de cómo se va a manejar el acuerdo al interior de Morena primero y posteriormente con los partidos políticos. Si no le alcanza con lo interno de Morena, con toda seguridad van a recurrir a los demás partidos políticos que sin duda
van a estar de acuerdo con esta reforma. Así es. Doctora, Yo creo que estamos viendo justo una disputa interesante en las últimas semanas al interior de Morena, pero que también deja ver, pues, cuáles son las delimitaciones que va haciendo la misma Claudia Sheinbaum, ¿no? El tratar de decir, regresemos a los principios ideológicos del partido, del fundador Andrés Manuel López Obrador, del ideólogo. todo el tema, por supuesto, de la austeridad, ¿no? Pero todo lo que a su vez, todos estos actores políticos, incluyendo el hijo del presidente, han dejado ver, ¿no? Cómo ha quedado pues exhibido que se tiene que hacer algo al interior. Entonces me parece que esa fuerza moral que tiene en este momento la presidenta es justo lo que tiene que permitir que vaya avanzando en este sentido. Efectivamente, el tema del nepotismo que ha sido muy importante y que me parece que en un momento cuando la presidenta llega y dice, me voy a hacer un lado del partido político y yo voy a gobernar y después imagino que entonces dijo, pues hay que corregir aquí la plana porque definitivamente No más no. si están solamente ellos en el partido, esto va para muy mal, ¿no? Es un declive de todos los personajes que estamos viendo exhibidos en las últimas semanas. Entonces ahí me parece que echando también mano de pronto de ese poder que tiene en los hechos y que no está escrito, como lo decía Jorge Carpizo, pues entonces retoma la presidenta las riendas para decir por dónde tiene que ir, ¿no? Y en ese momento se corrige la plana al interior de Morena con Luisa María Alcalde hablando de nepotismo. Hoy yo creo que esta es de gran calado. Definitivamente va en contra de intereses de los mismos partidos Propios. políticos y no va a ser Ujú. nada sencillo que prospere, ¿no? Aún así, me parece que la presidenta pues iba en un sentido de que las cosas se tienen que modificar, ¿no? Y si esto puede estar un poco más cercano a las mayorías y alejada de los intereses partidistas, yo creo que va a ser una reforma que pues avale entonces el pueblo en México, ¿no? Habrá que ver ya ahora sí cómo queda entonces en esta conformación, en las discusiones y demás. Pero algo que decía una de las legisladoras que pues he visto de oposición durante esta semana en debates es, pero ¿por qué lo está haciendo la presidenta? Si eso además pues le toca al legislativo, ¿no? Se va a discutir aquí. Sí, justo es marcar que esta es una reforma que viene precisamente de la presidenta, ¿no? Y es para, pues sí, tratar de enderezar algunas cosas que pues parece que no han ido bien en los últimos meses en el partido político y en general en los otros partidos que pues han estado extinguidos desde la oposición. Claro. Andrés, un comentario final de ese tema. Pues yo creo que tendrá mucho que hacer no solamente esta comisión, sino el legislativo. Tiene que ser una reforma que avale la sociedad antes que los propios partidos políticos y algo importante es que pudiera venir en esta reforma la extinción ya de los partidos políticos estatales, porque estos partidos políticos estatales, pues cómo friegan el erario público, siguen llevándose recursos y solamente subsisten ya no buscan ganar, sino solamente subsistir. En Morelos, Morelos progresa, algunos, el PRD, lo que Ujú. queda del PRD en Morelos, y bueno, estos partidos que hoy solamente son sanguijuelas El del PRI, que erario. tiene una conferencia Así semanal que es, y nadie bueno, pela. y que el propio presidente es más gris que otros presidentes que así les decía, ¿no? Es un presidente que trata de opinar y que pues ellos lo hacían peor y que además No él da fue una. legislador y hacía cosas peores, es decir, partidos que hoy ya no tienen que estar vigentes en el estado o en todos los estados Y que que implican una fuga de una recursos fuga muy de recursos importante. impresionantes, pero que además siguen viviendo de manera onerosa, eso tienen muchos lujos, muchos no son personas pues que uno les crea y que en el estado, por lo menos en el estado de Morelos, es necesaria una reforma que viniera desde la federación. Y en temas locales, bueno, es un tema nacional, pero que aquí en Morelos también hemos vivido lo propio, tiene que ver con esto que los y las periodistas en el estado, de alguna manera, creo que la mayoría por omisión, hemos permitido, y es que las denuncias en materia de violencia política en razón de género potencialmente, valga la redundancia, puedan ser utilizadas como una herramienta de censura. Hay casos en otros estados que han cobrado muchísima relevancia por la forma en la que las víctimas, desde mi punto de vista, de estos actos de censura, utilizando esta herramienta, que en esencia yo no sé si sea buena. Yo no sé si a esas alturas de la vida política de nuestro país, el hecho de que alguien haya propuesto proteger a las mujeres de violencia política de género en esos términos, qué tan necesario fue en su momento, cómo fue planteada y sobre todo por cómo se está utilizando. Cuando vemos otros casos y podemos tocar
hablar de ejemplos específicos donde mujeres que sí sufren violencia política de género ni siquiera se menciona. Y hablamos de algunos municipios del estado de Morelos. Pero bueno, particularmente cuando las denuncias en materia de violencia política de género son utilizados para acallar críticas de periodistas, hombres y mujeres, me parece que es un grave error que las y los periodistas, insisto, hayamos permitido que esto ocurriera. Porque yo lo vuelvo a decir en este espacio, para mí el derecho a la libertad de expresión es muy superior a cualquier otro derecho, sobre todo cuando nos dedicamos a la comunicación o al periodismo. Y lamentablemente hay casos específicos donde esto está ocurriendo y bueno, es el motivo también, por supuesto, por el que invitamos a nuestro colega Andrés Salas, porque no estoy seguro si es el primer caso, pero sí seguramente de los primeros casos en los que por ejercer una actividad periodística se interpone una denuncia por violencia política en razón de género que al Así final es. cuarta tu derecho a expresarte, a comunicar. Y hoy, no me digas que no, Andrés, y te lo pregunto, escribes con miedo sobre un tema en particular. Sí, por supuesto. Quiero referirle a todo el auditorio que desde 2018 yo fui sancionado. Bueno, primero fui denunciado por una ahora senadora por Morelos. Yo omito su nombre porque mi sentencia viene así, que no puedo mencionar su nombre. Dato protegido. Pues no dato protegido porque sí, Faltó eso, aquí faltó eso, esa faltó campaña. esa parte. Sin embargo, bueno, usted sabe quién es senadora en el estado de Morelos y esta, en ese entonces diputada federal, presentó 68 links donde yo hablaba de su persona respecto a su trabajo político y buscaba sancionar a mi persona y al medio donde colaboro para poder presentarnos como Violentadores. En violentadores términos generales, políticos de género. estas notas, que entiendo son notas o columnas, ¿qué expresaban en términos generales? Todo hablaba de su trabajo, en ninguna de las expresiones manejaba un tema de violencia en su contra por ser Denostativo. mujer y menos por ser mujer política o por ejercer un cargo. Sin embargo, de todas las denuncias, de todos los hechos que presentó la legisladora, uno fue el que pasó. Uno fue el que el INE en su momento, a través de una comisión especial, manifestó que yo ejercía la violencia política de género en contra de la legisladora. Una palabra bastó para hacer que yo me convirtiera en un violentador político de género y la palabra era llamarla edecán. Edecán, manifestaba yo en esa columna que parecía una edecán política porque solamente asistía a los eventos para tomarse fotos y videos y subirlo a sus redes sociales. No vayamos lejos, en materia legislativa, la hoy senadora, pues no tiene nada que decir a favor de Morelos. Fue durante 6 años diputada federal y fue la encargada de la Comisión de Seguridad Correcto. del Estado de Morelos en el Congreso de la Unión y no presentó absolutamente ningún trabajo en materia de seguridad que beneficiara al propio Estado de Morelos. ¿Cómo fuiste sancionado? Llega la sanción a la sala regional. Después de la sala regional, yo siempre estuve vigilando el proceso para evitar ser sancionado. Es decir, pues busqué abogados que además me cobraron, que además pues recibieron pues malos tratos por parte de muchos funcionarios, primero en el INE y después en la sala regional. La sala regional manifiesta que sí era yo un violentador. Se va a la sala superior porque vuelvo a presentar un recurso y este recurso, bueno, pues lo pierdo en la sala superior y determina la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que yo tengo que estar en el padrón de violentadores de violencia de género por política, por razón de género, año y medio. Año y medio y además me mandan a pagar una multa de 10,000 pesos y también me mandan a tomar cursos para evitar volver a reincidir en esta violencia política de género en contra de esta senadora. Vale la pena decir que yo no pago esta sanción y llega hasta mi domicilio la sanción de parte de la Secretaría de Hacienda de México, no la pago y entonces me llega trato de hacer como todos los ciudadanos, trato de hacer una consulta de que cumplo con mis obligaciones fiscales y me dice,
usted no ha cumplido con sus obligaciones fiscales, tiene una deuda de 10,000 pesos. Y pues no Más me allá quedó, que lo que le pueden hacer a una empresa fantasma, por supuesto, ¿no? Porque, que se o utiliza para facturera, lavar dinero o del narco, por facturera, ejemplo, ¿no? ¿no? Y entonces, pues no me quedó de otra más que pagar esta sanción. Yo quiero decirles que, bueno, y ustedes me conocen, antes de haber sido periodista o de dedicarme al periodismo, pues yo fui activista y fui activista de los pro derechos humanos 18 años de mi vida y todas las capacitaciones habidas y por haber, yo las daba, ¿no? Entonces, pues lamentablemente nada de todo lo que presenté en mi favor funcionó, insisto, de más de 68 links que presentó esta funcionaria, pues solamente una palabra bastó para que el tribunal, primero el consejo del INE, después el tribunal, pues determinara que soy un violentador político por razón de género. Doctora, ¿está creciendo esta situación en el país y consideras, y te lo pregunto como mujer, periodista mujer, que esta situación sí se está utilizando desde tu punto de vista con esos fines en algunos casos? Yo creo que sí tenemos que ir diferenciando justo porque el que surja, ¿no? Violencia política en razón de género, que pues desafortunadamente en nuestro país se ha ejercido, tan es así que, pues, por eso podríamos adjudicar esta situación a la poca participación hasta que se consideraron algunas acciones afirmativas a partir Ujú, de 2014, ujú. para que entonces se empezara a revertir esta situación, ¿no? Al grado que, bueno, pues hoy tenemos, sí, a muchas más mujeres que están involucradas en la vida política y en la toma de decisiones. Entonces, pensar en la violencia política, pues claro que tiene que ver con menoscabar esa posibilidad de ejercer el poder, esa posibilidad de acceder, por supuesto, a esto, a la representación y demás, ¿no? Pero aquí creo que la parte muy importante es cómo se separa del otro tema que pues también viene a ser un derecho importantísimo y una libertad fundamental como es la de expresión, ¿no? Ujú. Yo creo que justo, ¿no? Pues no hay mejores o peores derechos, alguno que tenga que valer más que otro. Sin embargo, sí dice Laporta, la libertad de expresión es muy importante por cómo incide hacia la vida democrática en el país. Entonces, si bien en el caso de las mujeres, pues claro que estamos en la misma disposición porque no somos una minoría política, sino que tenemos que tener la posibilidad de participar, de estar involucradas. Por otra parte, también se tiene que ponderar sobre la libertad de expresión. ¿Qué me parece que está ocurriendo en estos momentos? Pues que hay un error en cuanto a cómo se está interpretando todo esto, ¿no? Sí hay que ser también como periodistas muy cuidadosos. Por supuesto que tenemos que tener mucho cuidado en el lenguaje, cómo empleamos el lenguaje, porque sí puede haber una carga de estereotipo cuando mencionamos ciertas cosas. Entonces, ahí es cuando, pues claro, pueden decir, oye, violencia política en razón de género, ¿no? Ahora, que se está ocupando mucho más, por supuesto. Yo creo que hay casos emblemáticos en nuestro país que hoy resultan muy desafortunados y que marcan esta colisión. Uno que es sin duda un ejemplo de esto es el de Laida Sansores en Campeche, que tiene Ujú. ahorita a 3 periodistas Y periódicos. Y periódicos. sancionados. Es un programa, ojo, es un programa de opinión. Entonces, aquí lo que me preocupa es que en este transitar jurídico hay cosas que ya se habían resuelto y que hoy se están echando para atrás. Ujú. Por ejemplo, justo en ese caso, ¿no? Algo que no te admite un derecho de réplica es la opinión. O Ujú, sea, ¿por qué, cómo te voy a replicar? Es tu ujú, opinión, Héctor, punto. ujú. Y hoy lo que estamos viendo con el caso Laida Sansores es que es un programa de opinión el que termina siendo refutado y Sancionado. sancionado. Pero todavía va más allá del tribunal cuando dice, ¿sabes qué? Ahora vas a tener que mandarme tu programa porque lo vamos a revisar para que pueda salir. Esto va totalmente en contra de los mismos derechos humanos Mm. porque entonces infiere una Una censura censura. previa, Ujú. ¿no? O sea, ni siquiera sabe el contenido, lo vamos a revisar para ver si sale. Esto es Viejos tiempos del PRI. absolutamente violatorio, exactamente. No hay un hecho consumado, o sea, no hay ni siquiera algo que obligatoriamente el juzgado una conducta que tenga que revisar y sancionar. Eso es lo que se supone que hace un juzgado, un acto que Consumado. consumado, y aquí lo que está haciendo es una actividad, pues no sé si llamarle preventiva, más bien censuradora. Ujú. Claro. Este sí es una ley mordaza, por supuesto, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Pues imagínate, por supuesto que tenemos nosotros, ahora déjame pasar como a la parte de estar en el ámbito de como mujer en la vida pública a como periodista.
Esto es muy complicado porque hoy, por supuesto que, y aquí lo hemos mencionado en la mesa, ¿no? Cuando tenemos un tema en donde se va a hablar de una mujer, yo les he dicho, hay que tener cuidado, o sea, a ver, vamos a platicar un poquito. Y eso no puede ser tampoco en el periodismo que hoy tengamos que estar pensando en esa censura, bueno, autocensura, ¿no? Mejor no Autocensura. digo eso, mejor no lo menciono porque no me voy a yo a meter en un problema. Que además observen cuáles son las sanciones que se están imponiendo en estos momentos. El tema de la disculpa pública, por supuesto, ¿no? Como lo vimos con una ciudadana por el caso Dato Protegido, Ujú. ¿Cómo le fue? 30 días, ¿no? De estar Mm. ofreciendo disculpas por ese caso, pero también algo muy importante y que tenemos que resaltar, el tema de las multas. Estamos hablando de una profesión, de un oficio Mal pagado. muy mal pagado, Ujú. ¿no? Que en donde nuestros compañeras, compañeros que ustedes ven reporteando en la calle, muchos de ellos ni siquiera tienen seguridad social. O sea, el Así medio de es. comunicación para el que trabajan no representa un respaldo como trabajo. Entonces, tú le pones una multa, imagínate la catástrofe De que 10 está mil pesos son 2 representando, meses de pago de un periodista en este es un país. Los problema. políticos Entonces, también eso se tiene que ir ponderando. también saben eso. Hay incluso unas palabras que dice Alito en una conversación telefónica que fue filtrada, donde dice, no los mates, No les hagas nada, ¿no? no les des dinero y los matas de hambre. Entonces, bueno, eso es una de las principales percepciones que tienen los políticos, pero también saben ese tema de la vulnerabilidad de los reporteros y de los comunicadores, que saben también que imponiéndoles la obligación de tener que recurrir a un juicio, con ese simple hecho ya están Los afectando desgastas. El tiempo. el tiempo y el dinero, porque Ujú. un periodista no puede dejar de trabajar un día porque eso representa evidentemente que no le van a pagar ese día. Entonces lo mete en un gran problema y además el desgaste de tener que pagar un asesor, un abogado, tener que pagar, bueno, pues todo lo que implica estar involucrado en un juicio con esas características, lo saben bien los políticos y por eso es que hoy vemos a este tipo de mujeres políticas que cuando escuchan una crítica tienen armado perfectamente un equipo legal que a lo que se dedica, y esto lo he escuchado por testimonios de los compañeros de Cuautla, que prácticamente a todos Los tiene los demandados. reporteros de Cuautla los tienen demandados. Y O son sea, las dos mismas personas. ya han sancionado a varios, pero en Y nada más trayecto, llenan el machote. en proceso, hay prácticamente todos en Cuautla están demandados por, Denunciados. por ya están judicializados. Tú sí puedes decir quiénes, ¿eh? Sí, por No, las. mejor no te metes en problemas. No. Y hay que decirlo Queremos con tener claridad. programa. Digo, la regidora Juanita Guerra, La regidora es Anita Guerra y Sánchez la Guerra. senadora Juanita han utilizado como una herramienta para silenciar a los comunicadores en la ciudad de Cuautla este tipo legal que implica, no todos han sido sancionados, pero a todos los tiene demandados. Es Lo que vox implica populi. tiempo, lo que implica litigar, lo que implica dejar Ahora, de vale la trabajar. pena resaltar algo. No solamente están las denuncias por parte de las funcionarias, sino que también el actuar de las autoridades electorales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, que metieron una demanda, la demanda que mete esta funcionaria, hoy senadora, la mete en contra del medio Boletín Informativo, que es José Narciso, que también salió como violentador, la mete en contra de varias páginas que replicaban información y que a través de identificar los datos con Google, con Facebook y con todo con el propio INE, determinan quiénes son las personas. Sin embargo, cuando notificaban, llegaban y decían, oiga, vengo a buscar a fulano, decían, ah, no, aquí no vive, ah, no, aquí no vive. Y entonces, cuando yo sí salgo de mi domicilio y me dicen, ¿usted es fulano? Sí, le vengo a notificar, atiendo la demanda, le doy el trámite legal correspondiente y bueno, resulta que salgo sancionado. Sin embargo, quienes generaban una verdadera afectación política o una verdadera afectación de género, pues no atendieron las llamadas, no Por lo no recibir la localizaron. denuncia, Por no la recibirla, notificación. dijeron, ah, pues no fue notificado y entonces no pasó nada. Qué extraña la ley electoral.
Oye, pues si tú tienes el domicilio de la persona, tú tienes que buscarlo, tienes que rastrearlo, tienes que identificarlo y tienes que sancionarlo a través del sistema de administración tributaria, como fue mi caso. Pero en el caso de los que verdaderamente le llamaban de una manera Soez, despectiva como mujer. grosera a la senadora, no pasó nada, ¿no? Es terrible y hay que decirlo. Esta senadora y su hermana regidora hoy tienen denunciado al compañero Paco Cedeño, denunciaron a Cuauhtémoc Blanco, han denunciado al presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián, tienen denunciado al compañero Luis Pablo Carrillo Manjarrés, Hombre, tienen denunciado a otros compañeros periodistas. Es la manera sutil y fácil de poder evitar que se hable del nulo trabajo que tienen como legisladoras y como regidoras de Cuautla. se puede hacer, ya estamos a punto de despedirnos, pero como comentario final, doctora, si me permite preguntarle, ¿se puede hacer algo, o sea, como periodistas, particularmente hombres? Porque me parece que la parte positiva de todo este debate y de esto que estamos viendo, que es muy malo, pero la parte positiva que yo rescataría es el hecho de sí como hombres, quienes queremos no hacer un comentario violentador de género, es plantearte si tu comentario es o no es dirigido hacia la mujer por ser mujer, ¿no? O sea, el hecho de creo que reflexionar un minuto a la hora de escribir una columna, a la hora de hacer una nota, sí es positivo. Como con cualquier situación, pensar un poquito si estás violentando o no, o si tu comentario va específicamente en cuestión de trabajo. Pero me parece que el objetivo no es ese, el objetivo es silenciar periodistas, el objetivo es complicarle la vida, es correr una multa de 5 o 10 mil pesos. ¿Se puede, con la ley como está, doctora, es salvable o hay que pensar en una modificación para que no pueda ser utilizada con esos fines? Yo creo que se requiere mucho debate incluso en cuanto a los términos de los criterios que están utilizando los juzgadores. O sea, hay jurisprudencia, en su momento esta la llevó Cosío, precisamente hablando del periodismo de denuncia. Y el periodismo de denuncia, pues habla de un escrutinio total, ¿no? Del servidor público. Este no es un asunto, Héctor, de varones. O sea, lo que estamos viendo aquí es muchísimas Una mujeres mujer que funcional. están siendo sancionadas, ¿no? El caso de Laisha Wilkins, o sea, hay muchas mujeres, por eso es que esto puede ser mujer, mujer, no hay aquí un tema de que es que yo como hombre Así ahora es. ya no puedo decir nada de las mujeres, no, Ujú. es mujeres también, mujeres. A mí me parece que lo importante tendrá que ser, ¿la violencia política en razón de género existe? Sí, por supuesto que existe. ¿Quiénes la ejercen? Regularmente vamos a hablar de pares, de horizontal. Es una violación en donde a lo mejor un diputado empieza a tener pues cierta injerencia, que incluso aquí en Morelos lo tuvimos en el 2019 en el Congreso del Estado, para ir menoscabando derechos de las mujeres. Pero no así necesariamente va a ser en el caso de periodistas, porque los periodistas, además, y hay, ya lo he mencionado aquí en otras ocasiones, ¿qué dice la Corte Interamericana? Y en ese sentido fue Claudia Sheinbaum, por cierto, en su pronunciamiento. Somos servidores públicos, tenemos que estar entonces sujetos a un mucho mayor escrutinio que todas las otras personas y hay que aguantar. La piel tiene que ser más gruesa, por supuesto, del servidor público. Pero ojo, también del otro lado, por supuesto que tenemos que ser muy responsables con el uso del lenguaje que estamos empleando. ¿Qué tiene que pasar? Lo que yo veo es que pues somos un gremio, pensando en el gremio periodístico, que tiene muchos gremios en paralelo, ¿no? Y en donde pocas veces se da la unidad. Ujú. Y aquí vemos muchos casos que se están dando por todo el país y que pues sí, efectivamente no se está marcando una fuerza real con todo y el poder que ejercen, por supuesto, los medios de comunicación. Gracias, doctora. Pedro, un comentario final de este tema. Fíjate que este tema nos llamó la atención porque justamente en un análisis que hizo Maciel Calvo de los personas que están registradas en el Padrón. padrón de violentadores por el estado de Morelos, en toda la República hay 434 personas inscritas aproximadamente. Pueden ser más o menos según van progresando los juicios, pero de estas no hay un desglose de cuántos son periodistas. En el caso de Morelos, porque los conocemos, de los 10 que hay, 6 son periodistas. O sea, es escandalosa la cifra. Cuando hay políticos, como el caso de Temisco, o otros casos, como el caso de Temisco, muchos, pero muchos y varios, hay alcaldes que han sido verdaderamente groseros y han no solamente hecho expresiones, han cooptado la labor de las propias funcionarias, les han quitado recursos, las han amenazado, les han gritado
Les han incluso prohibido entrar a la presidencia, a los espacios de la presidencia municipal a ejercer el cargo. Fue el caso de la regidora en Amacuzac y de la síndica en Amacuzac y de la síndica en Zacualpan. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esas personas no aparecen como Como violentadores? violentadores. Y son 6 comunicadores por el hecho de decir por una sola palabra en el caso de Andrés Salas, en el caso de otros, insisto, pues no quisiera rayar en algo que ya fue juzgado, en criticar una sentencia, pero lo cierto es que me parece que es sumamente excesivo lo que está ocurriendo en el tema de los tribunales electorales, de las sanciones que están aplicando en contra de periodistas y no así en contra de verdaderos violentadores. Gracias, Pedro. Andrés, un comentario final. Bueno, pues primero que nada, decirle desde aquí, desde esta mesa, que los jueces deben de ser, o los magistrados en este caso, deben de ser, pues, o de tomar razón en lo que verdaderamente está ocurriendo. Hay políticos y políticas que están utilizando esta laguna, porque es una laguna la que tiene esta parte fundamental de violencia política por razón de género, para evitar que la prensa hable bien o mal de sus funciones. Ojalá y los magistrados y sobre todo el INE también ponga orden, porque de lo contrario esto se va a salir de control. Gracias, Andrés. Mi punto nada más es que los periodistas, las periodistas, creo que deberíamos ser muy respetuosos siempre de la dignidad de las personas, independientemente de su cargo, ser muy críticos y muy estrictos con el servicio público, o sea, con lo que hacen bien o mal, si se roban dinero, si son corruptos, me parece que no podemos dejar lugar a ser suaves en ningún sentido, pero también considero, doctora, que las y los políticos deberían tener la piel más gruesa, sobre todo cuando deciden, en la mayoría de los casos por voluntad propia, someterse a la mirada pública y cuando manejan dinero público y recursos públicos y toman decisiones que inciden en la vida de los gobernados, me parece que sí es un elemento muy importante el que tengan esta capacidad de enfrentar y resistir los cuestionamientos y las críticas que la sociedad en general les hace. Falta mucho por avanzar y ojalá que vayamos, que se vaya tomando rumbo esta situación y que no sea utilizada para censurar no solo a periodistas, efectivamente, sino también a usuarios, por ejemplo, de redes sociales. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. Como siempre, muchas gracias. Andrés, gracias y bienvenido. Muchas gracias, los espero en la lista. Sí, muchas gracias, Andrés. Gracias. Pedro, Muchas gracias. gracias, Pedro. Y sobre todo, gracias a ustedes que cada semana nos hacen el favor de darle play, de reproducir esta mesa de opinión de Panorama 360. Nos escuchamos y nos vemos con más la próxima semana.